Cirilo Velázquez Méndez, de 73 años de edad, nació el 9 de febrero de 1948 en la comunidad de Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco, México. Sus padres fueron personas dedicadas a las labores del campo. Su padre, Dionisio Velázquez Ramírez, y su madre, María Victoria Méndez López. Se casó con María Reyes López de la Cruz, con quien vive actualmente. Tuvieron 12 hijos, de los cuales viven 7 de ellos. Sus hijos son Candelario, Candelaria, Marina Asunción, Francisco, Antonio, Gavino y María Guadalupe, de apellidos Velázquez López. Mi papá fue una persona que nos supo educar. Mi papá en su casa, yo tengo 40 y tantos años de vida. Jamás vi llegar a mi papá borracho, jamás oí a mi papá decir grosería, jamás oí que mi padre a mi mamá le dieron un pellizco, le dieron un empujón, jamás. Mi mamá se podía enojar con él, les podía decir, pero mi papá, era una tumba en su boca. Mi papá en este pueblo, con nadie, hasta el sol de hoy, tuvo un problema, con nadie. Aquí la gente lo conoce, mi papá, Don Cirilo, respetado Don Cirilo. Su oportunidad en la escuela fue de escasos 2 años en el nivel primaria. El pensamiento de sus padres era solo aprender a escribir su nombre y a leer lo indispensable en la lengua española. Al igual que los otros hablantes del zoque ayapaneco, aprendió la lengua por sus padres y abuelos, aunque solo la hablaba con ellos, pues en la escuela era prohibido hablar en lengua indígena. Desde niño, sus papás lo que les enseñaron fue a trabajar. Ellos no tenían tiempo de jugar, ni de andar paseando. Se hicieron grandes y tampoco podían salir a la calle porque sus papás, los abuelos de antes eran muy estrictos. Ellos eran de campo. Él nada más estudió 2 años de primaria, porque él nos decía que entró a primer año de primaria, de ahí pasó su segundo año y de ahí lo sacó su papá de la escuela, porque le dijo que ya era suficiente con lo que había estudiado, que ya con ese sabía leer y aprender a escribir su nombre, que era lo más importante. Y ya hasta ahí se quedó. La participación de don Cirilo en la comunidad siempre fue de forma activa. En el ámbito religioso, su aportación era ser parte de los comités religiosos, además de ser catequista de niños y de adultos mayores. Pero él era mucho de la memoria. No quería que anotáramos nada, no quería que viéramos otro lado, que estuviéramos ahí viéndolo frente a frente, pero que no anotáramos nada porque él quería que lo memorizáramos todo en ese momento. Después, ya que lo memorizábamos, obviamente podíamos anotarlo para tenerlo como evidencia, pero él era mucho de que en ese momento quería que aprendiéramos todo. Por eso su proceso en el aspecto de las lecciones que él nos daba fue un poco más lento, pero creo que era un poco... Para mí, en el aspecto de que cómo aprendí yo, más efectivo, porque en ese momento era de que repasaba, por ejemplo, los colores, que no eran muchos, era una lección por día, porque él toda la hora se la llevaba explicando la pronunciación, cómo se escribe, y era de que dilo otra vez, dilo otra vez, dilo otra vez, y uno por uno, siempre iba uno por cada niño a escuchar cómo lo decía. En el 2005, don Cirilo es invitado a participar en el proyecto para revitalizar la lengua zoque ayapaneco, involucrándose activamente en la enseñanza de la lengua, participando fuertemente en la realización de distintos tipos de materiales en favor de la lengua. Y ahí empezaron a venir los de México, los de no sé, ya fue... como decimos aquí, un alboroto ya después de todo, después que se inauguró esa escuelita. De ahí mi papá pues ya empezó a hacer como los famosos. Ya por donde quiera lo buscaban, venían, que sí, de las universidades, los venían a entrevistar. De hecho, mi papá aquí, vinieron muchos muchachos de las universidades a entrevistar. Que les regalaran una entrevista, cualquier cosa que ellos deseaban, investigaciones.
y cosas por el estilo. Le venían y me decían qué día va a tener tiempo, que queremos tal cosa y queremos que usted nos diga y que cosas así. Y ya mi papá, pues el único día que les asignaba a todos los que venían a buscarlo era sábado, porque decía, el sábado voy al monte, pero ya no, un ratito o si no, ya no voy. Ahora días de semana no, porque yo trabajo hasta ya tarde y no me gusta que yo vaya un ratito y vuelva a regresar. Y ya sí lo citaba. Desde el trabajo con la lengua yapaneco, ha contribuido en la realización del cortometraje animado El mono y el trueno con el Inali, en el cuento animado El viento con el Inali e Impi, autor del libro Monografía Histórica de Ayapa, en colaboración con estudiantes de la Universidad Intercultural, además de ser uno de los fundadores del colectivo El Retoño de Mis Raíces. Cuando fuimos el estreno en la biblioteca de Villahermosa del Mono y el Trueno, de él y don Manuel eran los monos. No, perdón, él era el trueno y don Manuel era el mono. Pero obviamente para elegir los personajes siempre ensayaron todos. Entonces, para hacer el sonido de un mono, yo no sé cómo lo podían hacer, pero él lo hacía y a él nunca le salió, por eso obviamente nunca fue un mono, fue el trueno. Pero lo hacía y era muy gracioso y él se reía y decía, pero es que yo quiero ser el mono, y todos decíamos, pero es que no le sale. Y él lo intentaba y lo decía y hacía competencia con don Manuel de quién lo hacía mejor. Y se la pasaban gritando como monos y yo lo intentaba y decía, es que yo no puedo hacerlo, pero él tampoco lo sabía hacer, pero él siempre nos decía, si no me sale, me dan un cocotazo o algo así. Obviamente nunca le dábamos porque no, pero él decía, denme porque no lo hago bien. Entonces cuando fuimos a lo del Mono y el Trueno, le hicieron entrevistas y de la nada se puso a gritar como un mono. Entonces fue como todos lo volteamos a ver y de que, ¿qué está haciendo? Pero fue muy, muy gracioso. Me acuerdo que fui con mi abuela y mi abuela se moría de risa y siempre se burlaba de él.